porque vamos a dar lugar a la palabra de Dios. Y bueno, quiero tomar un poquito de tiempo para compartir completo este tema. Y bueno, el Señor a través de esta palabra en la semana me hablaba. Y bueno, yo confío totalmente en el Espíritu Santo que esta palabra va a ser de bendición para tu vida. El tema que vamos a ver el día de hoy es un tema muy revelador. Se titula Perdiendo el rumbo. Amén. Tú te preguntarás por qué nuestras congregaciones, incluyendo las cristianas, no solamente la católica, están en la situación que están, ¿verdad? Hoy vamos a hablar a través de esta predicación lo que el Señor puso para ustedes como sus hijos, como sus hijas, acerca de esta situación, del por qué es la situación de nuestras iglesias, tal y como las vemos el día de hoy. Amén. Entonces, es un tema muy revelador y bueno, corresponde a nuestra serie de alineamiento ministerial para tener bases sólidas en nuestra fe y bueno, que podamos también ser direccionados a través de la palabra para que no seamos movidos como ola de mar de un lado hacia el otro, que tengamos bases firmes en el Evangelio. Por eso el Señor está hablando a nuestras vidas. El día de hoy presento este bendecido tema, perdiendo el rumbo. Cuando la iglesia del Señor Jesús perdió el rumbo sobre esta tierra, ¿qué es lo que pasó? Tú te preguntarás, ¿qué es lo que sucedió? Aleluya. Muy bien, para empezar, vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, para empezar. Vamos a tratar de desarrollarlo lo más rápido que podamos. Entonces te voy a pedir que pongas atención, que no te distraigas. Por eso empezamos ahora un poquito antes la palabra, para terminar toda esta revelación. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. ¿Ya lo tenemos? Hechos, capítulo 1, versículo 8. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra, con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así la Escritura: pero recibirás poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serás testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Amén. Entonces, para ese momento, ¿verdad? Que Dios dio la promesa de recibir el poder a través del Espíritu Santo, ¿verdad? La tierra estaba conformada en varios territorios. Entonces, la palabra de Dios nos dice que cuando la iglesia primitiva o la iglesia del Señor Jesús recibiera el poder del Espíritu Santo, entonces iban a tener la capacidad de serle testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese fue el mandato del Señor Jesús. Y para que esa comisión se llevara a cabo, era necesario que el poder del Espíritu Santo estuviera sobre la iglesia. Amén. Ese fue el mandato del Señor Jesús. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Entonces, antes de que Jesús subiera al cielo, el Señor Jesús reúne a los apóstoles, ¿verdad? ¿Cuáles son los apóstoles? Los encargados de que la iglesia primitiva se extendiera por todo el mundo, ¿verdad? Tuvo 12 apóstoles. Y entonces el Señor Jesús les instruye a no moverse de Jerusalén, sino también era necesario tener el bautismo en el Espíritu Santo. Es necesario que para que nosotros podamos expresar el poder del Señor, tal y como lo hizo nuestro Señor Jesús, tengamos el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en fuego. Los que estamos aquí, bueno, pues habría que hacer un análisis, pero por ejemplo, de todos nuestros niños que tenemos, un ejemplo de ellos es Génesis. Génesis ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Y entonces ese es mi trabajo, ese es mi servicio. Consolidarnos a través del poder del Espíritu Santo para que reciban el bautismo y ustedes puedan mantenerse firmes en la iglesia. Esa es una característica de aquel creyente que recibe el Espíritu Santo en fuego.
que se puede mantener en la iglesia. Eso quiere decir que no se va a ir. Amén. Es necesario que seamos consolidados. Muy bien. Entonces, amada iglesia, esa era la situación. Tenían que ser bautizados en el Espíritu Santo, en el fuego. Este bautismo tenía como objetivo equiparlos para ser testigos de Jesús, a través del mundo. Muchas veces también es necesario que tengamos ese fuego del Espíritu Santo para predicar con valor, para no achicarnos, para hacerlo, para tomar decisiones y poder hacerlo. Es necesario que tengamos todo ese poder del Espíritu Santo. El cumplimiento. ¿Dónde se da el cumplimiento del bautismo para la iglesia primitiva? Es en el día del Pentecostés, cuando los apóstoles fueron empoderados por el Espíritu Santo y que la iglesia es activada para llevar a cabo la gran comisión, y en el primer mensaje de Pedro, 3,000 personas se convierten. Amén. Pedro ya era un apóstol en ese momento. Esta iglesia, formada por nuestro Señor Jesús, tenía las siguientes características. Esas eran las características de la iglesia conformada por el Señor Jesús. Vamos a ver las características. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios 2, 20. ¿Ya lo tenemos? Efesios 2, 20. ¿Sí? Dice, y de los profetas. Amén. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. Entonces las mismas enseñanzas del Señor Jesús las predicaron los profetas y también los apóstoles. Es muy importante esta parte. ¿Por qué? No digo que las demás denominaciones, muy respetable, yo respeto, pero aquí vemos una asignación, una comisión profética y apostólica como fundamento. Amén. Eso fue lo que se predicó sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles, la enseñanza de nuestro Señor Jesús, de generación en generación. Amén. Muy bien. Las características de la iglesia primitiva era que había señales, había prodigios y maravillas del Espíritu Santo donde quiera que iban. Había una manifestación del poder de Dios. Lo sobrenatural era normal para ellos. La iglesia entonces crece y se multiplica en medio de la persecución. Ellos eran perseguidos, pero déjame decirte que esto fue de bendición. ¿Por qué? Porque entonces ellos se obligaron a salir de Jerusalén y entonces diseminaron el evangelio por toda la tierra. Amén. Otra característica de la iglesia primitiva es que crece y se multiplica en medio de la persecución. Mantiene la unidad de la fe, y expone las enseñanzas falsas. Por eso es importante tener el alineamiento ministerial para exponer las enseñanzas falsas. Y todo eso es trabajo de nosotros como ministros. Amén. Es una ardua labor. Muy bien. Entonces había unidad, había amor fraternal porque el Espíritu Santo da todo eso. Y también se tenían que exponer las enseñanzas falsas. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que pasó entonces, iglesia? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Verdad? Bueno, a lo mejor en tus clases de historia te dieron un poco de esto, pero probablemente no, porque déjame decirte que hay partes de la historia que se han retirado. Amén. Muy bien. Lamentablemente, iglesia, al pasar del tiempo, la iglesia va perdiendo su esencia, entrando doctrinas que no fueran enseñadas por Jesús y que traían desunión a la iglesia, ¿verdad? Todas esas falsas enseñanzas tienen como propósito traer desunión a la iglesia, ¿verdad? Lamentablemente. Vamos rápidamente a ver qué es lo que pasó en el siglo I.
¿Qué es lo que pasó en el siglo I? Algunos estudiantes que aquí tenemos, como el caso de mi hermana Jessie, ¿verdad? Debe de saber perfectamente qué es el siglo I, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas, Jessie, qué es el siglo I? ¿No? Bueno, se los voy a compartir, yo estoy ya más viejito, pero todavía me acuerdo. El siglo I, amada iglesia, es todo lo que es antes de Cristo y después de Cristo. Después de Cristo es el primer siglo. Todo lo que aconteció después de la crucifixión de nuestro Señor Jesús es el siglo I. Los primeros 100 años. Amén. Bueno, eso es lo que es el siglo I. En ese tiempo, la iglesia primitiva se estableció y fue creciendo a pesar de la persecución. Vamos a ver qué es lo que pasó en el siglo I. Es necesario que lo aprendamos, no se me queden viendo con cara de what. ¿Sale? Vamos a verlo, ya resumido. En esos primeros 100 años que la iglesia se expandió, pasó lo siguiente. La iglesia nace con apóstoles. ¿Qué son los apóstoles? Los apóstoles son representantes y entre sus funciones o su servicio a Dios está establecer iglesias, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias ahora denominacionalmente estamos estableciendo? ¿Cuántas? ¿Los estamos multiplicando como iglesia? No. Sin embargo, el mandato del Señor Jesús fue apostólico y profético. Amén. La iglesia nace con apóstoles y crece aún en medio de gran persecución. Gloria al Señor. Los nuevos cristianos son esparcidos por toda Judea, por toda Samaria, y lo que hacían era llevar adelante la misión de predicar, pero también de establecer iglesias, de multiplicar a los discípulos, de bautizarlos con el fuego. Amén. De tener comunión con el Espíritu Santo, de predicar a Jesucristo. Además de soportar la persecución, la iglesia primitiva tuvo que luchar con herejías. Un ejemplo de ellos fue el gnosticismo. ¿Qué es esto? Los seres humanos contienden una parte de Dios como si fuera una chispa divina, o como el misticismo. ¿Qué es el misticismo? El misticismo es un tipo de experiencia muy difícil de alcanzar a través de la ascética. Voy a explicar qué es esto para que quede más claro. Esta parte enseñaba a sus seguidores que se puede ser salvo por medio de la mística y de la intuición. Es eso lo que estaba como falsa enseñanza en el siglo número I. Los gnósticos sostenían que la materia es enteramente mala y el espíritu totalmente bueno. Eso eran sus postulados o lo que ellos enseñaban. Entonces iba a surgir una contradicción. ¿Cómo un Dios bueno podía haber creado un mundo malo? La conclusión de ellos era que Dios no fue el agente de la creación y negaba la plena divinidad de Cristo Jesús. Entonces eran enseñanzas contrarias, eran enseñanzas erróneas. Eso fue lo que empezó a suceder en el siglo número I. Sin embargo, a pesar de esto, amada iglesia, la iglesia primitiva se mantenía firme. ¿Por qué? Porque tenía buenos cimientos, porque tenía buena enseñanza, porque su enseñanza estaba fundada sobre la doctrina del Señor Jesús, sobre los profetas y sobre los apóstoles. Amén. Por eso es que se mantenía firme. Nada debería de haber cambiado esto. La iglesia primitiva se mantenía firme, predicando el poderoso mensaje de salvación, empoderados por el Espíritu Santo. La manifestación del poder de Dios seguía siendo manifestado. Amén. Los milagros, los prodigios y las señales por el bautismo en fuego. Al pasar de los años, amada iglesia,
los apóstoles se fueron muriendo, se hicieron viejitos, ¿verdad? ¿Cuál fue el último apóstol que murió? El apóstol Juan. El último en morir fue Juan a final del siglo I, de los primeros 100 años. Gloria al Señor. Los hombres, amada iglesia, que fueron discipulados por los apóstoles, fueron llamados los padres apostólicos. Gloria al Señor. Estos fueron Clemente, Ignacio, Papías y Policarpo. Ellos fueron los siguientes apóstoles del siglo I. Aleluya. El nombre de padres era una designación popular dada por la ternura paternal que reflejaban, porque los veían como padres, ¿verdad? Eran apóstoles, pues después se hicieron más grandes. Así como el apóstol Javier. El apóstol Javier anda alrededor de los 50 años. Y yo dentro de 10 años, pues, primero Dios, tendré esa edad, 50, 54. Entonces, por eso los veían como padres, porque ya eran hombres mayores. Eso fue lo que sucedió en el siglo número 1. ¿Sí me van siguiendo? Amén. Amén, amén, no se me espante. Siglo número 2. Vamos a ver qué es lo que pasó en el siglo número 2. En los siguientes 100 años, ¿verdad? En el siglo número 2. ¿Qué fue lo que pasó, iglesia? Vamos rápidamente a ello. Los cristianos estaban bien establecidos en Asia Menor. Su organización produjo un rápido crecimiento y se esparcieron dentro del Imperio Romano y aún más allá de las fronteras. Eso fue lo que sucedió en el siglo II. La iglesia seguía avanzando a pesar de las herejías, a pesar de las doctrinas falsas. Los cristianos confesaban su fe, que era acompañada de señales, prodigios y maravillas por medio del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Lo sobrenatural era natural para ellos. Esa era la iglesia también en el segundo siglo. La regla de medir el canon, eso es lo que es canon, una regla para medir, del Nuevo Testamento, comienza a establecerse. Y aún en medio de tanta persecución y de tantas falsas doctrinas que empezaron a surgir, la iglesia se mantiene firme. Antes de terminar el siglo número 2, aparece la idea de la universalidad y comienza a denominarse la iglesia como iglesia católica, pero aún no la romana. Se empieza a estructurar una iglesia universal, pero todavía no era romana. ¿Por qué se da esto? Porque el imperio empieza a darse cuenta que a los cristianos los perseguían, los encarcelaban, los mataban, pero no dejaban de multiplicarse. Entonces la iglesia romana, como estrategia política, hace la religión obligatoria en el cristianismo. Y entonces surge la iglesia universal, no la romana. Gloria al Señor. La palabra católica significa universal, pero todavía no era católica romana, sino solamente era universal y era católica. Eso fue lo que pasó. Esta iglesia basaba su enseñanza en lo que el teólogo llamado Ireneo enseñó. Ellos enseñaban la unidad espiritual. Sin embargo, en este siglo, el concepto de la unidad se tuerce y surge una tendencia de transformar esa unidad espiritual en una unidad organizacional. Entonces ya no nada más, no era lo espiritual, sino era la organización, lo organizacional, ¿verdad? Lo humano. Eso fue lo que pasó, amada iglesia, para llegar al punto en el que estamos hoy. Les voy a comentar rápidamente qué fue lo que pasó en el siglo III. ¿Verdad? Ya vimos lo de los primeros 200 años. Ahora vamos a ver qué pasó en ese siglo III. En este siglo, amada iglesia, fue un tiempo de grandes oportunidades para el testimonio de la iglesia, pero al mismo tiempo de enormes dificultades. La iglesia continuaba creciendo en Asia Menor,
Sin embargo, debido a las fuertes persecuciones habidas, surgieron problemas internos entre los cristianos. Entonces, siempre que hay persecución, se presentan dificultades y también se pueden presentar problemas internos. Entonces, si el día de hoy no tengo congregantes, pues imagínense si hubiera persecución. Solo Dios sabe, ¿no?, cuántos realmente permanecerían. Entonces yo no me debo de sentir mal, no me debo de sentir frustrado, porque la persecución trae este tipo de conflictos en las personas, en los creyentes. Amén. A lo largo del siglo III, la iglesia continúa con la predicación de Jesús y se expandieron aún más a pesar de ello. A la mitad del siglo III, ¿verdad?, en el año 250 después de Cristo, un obispo llamado Cipriano, y aquí ya aparece la palabra obispo, ¿verdad? Han oído, ¿no?, con los católicos, la palabra obispo, ¿no? ¿Sí los han oído? Bueno, a la mitad del siglo III, un obispo llamado Cipriano de Cartago enseña que la Iglesia Universal es la única en la cual hay salvación y que debe ser gobernada por obispos. ¿Qué es un obispo? Ahí va. Un obispo es un sucesor de los apóstoles. Por ejemplo, el Papa, ¿a quién simboliza? Según al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque ellos dicen que él fue el fundador. Tremendo, ¿verdad? Entonces aparecen los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Él sostuvo que la autoridad apostólica había sido dada primero a Pedro, y fue así como la iglesia de Roma se hizo predominante, porque se creía que había sido fundada por el apóstol Pedro. Amén. Gloria a Dios. 300 años habían pasado. Estaba siendo transformada la iglesia. Vamos a ver el siglo IV, el siglo 400 después, bueno, el año 400 después de Cristo, 400 años. Estamos hablando de aproximadamente 4 o 5 generaciones. Amén. Tomando en cuenta que vivieran unos 90 años más o menos, ¿no? Gloria al Señor. Siglo IV. Vamos porque es bastante. Yo quiero terminar a tiempo. Amada iglesia, en el siglo IV, con la supuesta conversión de Constantino. ¿Quién fue Constantino? Fue un líder político, fue un gobernador, ¿verdad? Fue un rey. Entre el 313 y 325 después de Cristo, la suerte del cristianismo delante del Imperio Romano comenzó a cambiar. De una religión perseguida pasa a ser la religión favorecida por el imperio. En el año 379, el emperador Teodosio estableció el cristianismo como la religión oficial del imperio, ¿verdad? Esto fue algo sumamente estratégico. Gloria al Señor. Este suceso trae consecuencias en la iglesia. Con todos los privilegios y condiciones favorables, la iglesia relaja sus convicciones. Se vuelve light. Ya no hay ética ni preocupación evangelística por alcanzar a los perdidos, ni tampoco misionera, y se pierde el compromiso con el estilo de vida del reino. ¿Cuál es el estilo de vida del reino? La santidad. Amén. La santidad, la vida del reino, ser embajadores, ejercer gobierno a través de la oración, evangelizar, establecer iglesias, crear, multiplicar discípulos. Ese es el estilo de vida del reino. Amén. ¿Sí me van siguiendo? No los oigo. Amén. Muy bien. Aquí se empieza, amada iglesia, a institucionalizar la iglesia. O sea, crearse ya como una institución. Y esto no va a ser diferente en el Apocalipsis. Es lo mismo que va a pasar con el nuevo orden mundial. Que por la protección que les va a brindar ese gobierno, muchos van a ser, a través del proceso
de institucionalización, la iglesia pierde el poder y los dones del Espíritu Santo, pues porque ya se habían vuelto políticos, ya era una institución, los dones del Espíritu Santo se pierden. Por eso es que llegamos al día de hoy con esta carencia. Eso fue lo que pasó, entre muchas cosas más. En otras ocasiones les voy a compartir de las denominaciones, los diferentes tipos de denominaciones cristianas que hay y por qué existen. Gloria al Señor. Durante este periodo, iglesia, de debilidad de la iglesia, surgen grandes controversias teológicas del conocimiento de Dios y el Espíritu Santo empieza a ser reemplazado por la devoción a la Virgen, ¿sale? A la Virgen María. En ese tiempo surge la creencia que el pueblo era más ignorante espiritualmente que el clero. ¿Qué quiere decir? No, ustedes que están allá, esas dos hermanas están allá, ¿verdad? No tienen la suficiente capacidad como el clero para representar a Dios. Imagínense nada más. Y entonces por eso aparecen solamente ellos como líderes. Ya no dejaron que cualquiera predicara, ya no dejaron que cualquiera compartiera, solamente ellos. Y el Señor Jesús no enseñó eso. El Señor Jesús enseñó que todos los dones del Espíritu son para todos, para toda la iglesia. ¿Sí me van siguiendo? Y que las clases sacerdotales eran las únicas capaces de ministrar la palabra a enfermos y afligidos. Eso fue lo que empezaron a enseñar. Solo ellos podían ministrar la adoración, solamente ellos podían cantar, y hasta en latín, ¿no? Dominis Sabaoth. Solamente ellos, los bautismos, el matrimonio y la muerte, solamente ellos, ya no cualquier persona. Santo Dios, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con la iglesia? ¿Verdad? Perdimos el rumbo. Ellos eran los únicos que podían hablar en lenguas y los únicos que podían echar fuera demonios. Y entonces aparecen los exorcistas, ¿no? Demonios sacando demonios. ¿Sí me siguen, amada iglesia? Gloria a Dios. Vamos a avanzar. Durante este tiempo, iglesia, se disipa el derecho del pueblo de ejercer los dones del Espíritu Santo y el privilegio de servir como agentes del poder recibido por la presencia del Espíritu Santo. Ya no dejan servir a la iglesia con los dones del Espíritu Santo y con la unción de Dios. Algo que es importante notar es que fue durante el siglo IV el tiempo en que la iglesia fue institucionalizada, que el modelo de la eclesía. La palabra eclesía también quiere decir llamados hacia afuera, a evangelizar, para ser la congregación de los llamados hacia adentro. 4 paredes, hacia adentro, encerrados, ahí quietos. La iglesia, el mundo y el imperio romano llegaron a ser una sola cosa. Se vuelve a mezclar, ¿verdad? Política se vuelve a mezclar. Amén. ¿Me van siguiendo? Ser ciudadano del imperio era ser cristiano. Ser un ciudadano del imperio, ser un ciudadano de aquí, significaba ser cristiano. ¿Oyen? La mayor parte es católica. El poder del sistema y de la carne comenzó a imponerse sobre el poder del Espíritu Santo. ¿Podría haber gobierno apostólico ahí, amada iglesia? No, imposible. Ya no se podía. Vamos a ver rápidamente para cerrar qué es lo que pasó del siglo V al siglo XV. 500 años después de la crucifixión de nuestro Señor Jesús y 1500 años después. 1500 años, un montón de generaciones, ¿no?
¿Como cuántas? Como 150, ¿no? Más o menos. 150 generaciones después. Roma pretende tener supremacía sobre los obispos de otras ciudades, argumentando que esta iglesia es la que había sido fundada por Pedro. Es aquí donde nace la Iglesia Católica Romana. La iglesia ingresa al periodo de la Edad Media, la famosa Edad Media que nos enseñan. A Jesse y a mí me la enseñaron en la universidad, la famosa Edad Media. Una época que abarca desde el siglo V, 500 años después de la crucifixión del Señor, hasta el siglo XV, 1500 años después de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Durante estos 10 siglos, que son 1000 años, la iglesia institucional gana un inmenso poder político y social, el cual produce oscurantismo espiritual. Amén. Gloria al Señor. Es aquí donde se aleja la verdadera enseñanza y la práctica apostólica. ¿Vale? Interpreten mi silencio. Vamos a ver qué es lo que pasa en el siglo XVI, 1600 años después de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Durante el siglo XVI surge la Reforma Protestante, en donde la iglesia empieza nuevamente a salir de las tinieblas espirituales que habían cegado la mente por muchos siglos. Esto gracias a Martín Lutero, ¿verdad? Fue una manifestación de Dios a través de este sacerdote. Martín Lutero consideraba que la autoridad apostólica solamente se encuentra en la Biblia y que esa autoridad es aún superior a la autoridad de la Iglesia Católica Romana y sus instituciones. Tremendo, ¿no? A través de lo que dice la Biblia. De modo, Iglesia Piedras Vivas, que la Iglesia Católica Romana debe someterse a dicha autoridad. Imagínense nada más. Sin embargo, durante este tiempo surge la teoría del cesacionismo. Vamos a explicar qué es el cesacionismo. El cesacionismo, el cual hace aún mayor daño a la iglesia. El cesacionismo sostiene que los dones espirituales y las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿y por qué menciono esto? Porque yo en mi juventud, cuando era yo más jovencito, me encontré con congregaciones que profesaban el cesacionismo, ¿ok? Y ustedes como jóvenes, pues por eso los comparto, ¿verdad? Para que ustedes no pasen por eso. El cesacionismo sostiene que los dones espirituales y las manifestaciones del Espíritu Santo desaparecieron de la iglesia a finales del primer siglo. Y de ahí vienen las corrientes que dicen que los apóstoles y que los profetas ya cesaron. ¿Ustedes qué piensan, amada iglesia? ¿Qué les habla Dios? ¿Cómo inició la iglesia? ¿Cómo inició? Siendo apostólica, profética, sobre la enseñanza de Jesús, sobre la enseñanza de los apóstoles, sobre la enseñanza de los profetas. Los cesacionistas afirmaban que el ministerio apostólico terminó con la muerte del último apóstol, que fue Juan. Con esta creencia se niega tácitamente, con esta creencia se niega implícitamente, como que va incluido, eso es tácitamente, el carácter apostólico de la iglesia. ¿Cómo debe de ser nuestro carácter? Apostólico, de multiplicación, de enseñanza, de dones, de manifestación del poder de Dios, del fruto del Espíritu Santo, de la santidad, de la enseñanza, del fluir de los 5 ministerios, profeta, apóstol, maestro, evangelista, pastor. ¿Dónde perdimos el rumbo, iglesia? ¿Dónde se perdió el rumbo? Cierro.
algo importante debemos de entender y que es de suma importancia a tomar en cuenta. Cierro con 6 puntos. Número 1, si bien es cierto que los apóstoles murieron, Iglesia Piedras Vivas, el ministerio u oficio, ¿por qué digo oficio? Porque la palabra oficio viene de trabajo. Yo soy un pastor de oficio, soy un pastor de tiempo completo, soy un pastor de familia, soy el pastor de mi casa también, de mi familia. Para eso me levantó Dios. Aleluya. Si bien es cierto que los apóstoles murieron, el ministerio u oficio apostólico no murió. Sigue habiendo apóstoles, sigue habiendo profetas. El Espíritu Santo se sigue manifestando. ¿Hay algo que pueda impedir eso? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso vamos a encajonar a Dios en 4 paredes? Pues no. De la misma manera, punto número 2, de la misma manera que el presidente de un país puede morir, pero la oficina del presidente no muere y queda vigente, ¿verdad? Si los espíritus, se muere la persona y se van a otro, ¿cómo va a cesar eso? ¿Sí es cierto o no? Si estoy diciendo mentiras, díganme. Punto número 3 de 6. Desde el principio, el plan de Dios para la iglesia es que cada creyente sea equipado con armas para la obra del ministerio, para la predicación, para la enseñanza, para la multiplicación de los discípulos, para el evangelismo. Eso es equipar para la obra ministerial. Si a ti te dijeron, ya no voy a entrar más profundo, porque no quiero lastimarlos. A través de los 5 ministerios, punto número que sigue, en ningún libro de la Biblia indica que este plan solamente sería funcional mientras vivieran los apóstoles. En ningún libro de la Biblia nos indica que solamente esto ocurriría mientras estuvieran vivos los apóstoles. No fue eso, no es eso lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que debe de multiplicarse la iglesia, que debe de multiplicarse para dejar un legado, una herencia a las próximas generaciones. Amén. Punto número 5 de 6. Y con eso cierro. Gloria al Señor que me permitió desarrollar este tema tan vasto. Del mismo modo, iglesia, Piedras Vivas, que a pesar de que Jesús no está en la tierra, la iglesia continúa llevando la obra de Cristo. Aunque Jesús no está en la tierra, la iglesia sigue llevando la obra de Cristo y la seguirá llevando, primeramente Dios. Amén. Y punto número 6, y con esto cierro. Dios levanta hombres y mujeres que continúan ejerciendo el ministerio apostólico, aun cuando los primeros apóstoles no están en la tierra. El Señor Jesús sigue levantando hombres y mujeres que sigan continuando el ministerio apostólico, aun cuando los primeros apóstoles ya no están en la tierra. El Espíritu Santo sí está, ¿verdad? Y mientras el Espíritu Santo esté en esta tierra, seguirá la obra que empezó nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Hasta aquí la predicación del día de hoy. Pónganse sobre sus pies. Vamos a orar para ser despedidos. Gloria al Señor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde por esta palabra de edificación para nuestra vida. Señor, hoy aprendemos en qué momento hemos perdido el rumbo, en qué momento, Señor, se ha infiltrado toda esta serie de acontecimientos. Espíritu Santo de Dios, hoy en el nombre de Jesús, solamente te pedimos, bendito Dios, que abras nuestro entendimiento, Señor, y que nos libres de toda apostasía, de toda falsa doctrina, de todo engaño, Señor, que quiera afectar lo que tú has establecido a través de la comisión, de la gran comisión, Señor, a los discípulos,
de lo que tú has ordenado, Señor, a través de los apóstoles, Señor, de predicar el evangelio, de bautizar en el nombre de Jesús, de bautizar, Señor, con el fuego del Espíritu Santo, de establecer iglesias apostólicas bajo la doctrina, Señor, del Señor Jesús y también de los apóstoles y de los profetas. Bendito Dios Todopoderoso, te pedimos de tu sabiduría, te pedimos de tu revelación, Señor, y de esa comunión con tu maravilloso Espíritu Santo, para no ser engañados, que podamos tener las bases doctrinales, que podamos tener esos fundamentos, Señor, sobre la piedra angular que eres tú, Señor Jesús, y que sea tu Espíritu Santo edificándonos, que sea tu Espíritu Santo consolidándonos, que pueda ser revelada, Padre, la paternidad primeramente, Señor. Hoy, no por ser el Día del Padre, todos los días, Señor, celebramos que tu paternidad está en nosotros porque tú nos has engendrado en el Hijo. Bendito Dios Todopoderoso. Señor, que podamos tener esa revelación de esa paternidad sobre nuestra casa apostólica, Señor, y que no seamos niños fluctuantes, Señor, llevados por estratagemas de hombres de un lugar a otro como olas, Señor, sino que podamos desarrollar raíces profundas para poder ser edificados, para poder crecer como árboles de justicia, Señor, y podamos llevar mucho fruto en abundancia, todo para tu honra y para tu gloria. No quedemos, Señor, que nuestras generaciones crezcan sin fundamentos y que todo lo que nosotros estamos trabajando, que todo lo que nosotros estamos sirviendo y que les estamos compartiendo a nuestros familiares, Señor, quede destruido, Padre, como dice tu palabra, Señor, que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hoy, Señor, te pedimos esa sabiduría, esa revelación y ese temor, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos qué es lo que pasó con la iglesia y cuál es la situación que tenemos el día de hoy y qué es lo que tenemos que hacer para solucionarlo. La solución se llama Espíritu Santo, la solución se llama la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, Señor, que fluye a través de una vida consagrada a tu palabra en obediencia. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a todos tus hijos, Señor, y hijas, niños, todo a tu iglesia, Señor, y llévala con bien a sus hogares. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amada iglesia, le damos un aplauso al Señor Jesús. Estamos despedidos, amada iglesia. No olvides saludarse en la paz del amor del Señor Jesús, con ósculo santo, y que Dios me los bendiga. Estamos despedidos.